En el bloque anterior vimos un poco de física aplicada a los proyectiles. Ahora trataremos de utilizar la física para entender qué pasa con las armas de mano. ¿Qué pasaría si fuéramos Robin y tuviéramos que golpear a un gigantesco villano con un palo como este? ¿Qué deberíamos hacer para evitar lastimarnos? Este problema fue estudiado por la física para reducir los riesgos de lesiones en deportes como el tenis y el béisbol, en que se debe golpear con algún implemento. Resulta que un bate de béisbol o una raqueta de tenis tiene un lugar en el cual si se golpea allí, la fuerza en la mano es prácticamente nula. Ese punto es llamado por los deportistas punto dulce y los físicos le llamamos centro de percusión. Pero ¿cómo hacemos para determinar la posición del punto dulce o centro de percusión? Existen varias formas. Algunas implican cálculos bastante complicados y largos, pero hay una bastante sencilla que voy a mostrar con este bate de béisbol. La idea es hacer oscilar el bate de béisbol sosteniéndolo por el lugar en el cual lo estaríamos agarrando al golpear con él. La idea es medir el periodo de oscilación. La mejor forma de hacerlo es dejarlo oscilar varias veces, contar el tiempo total y luego dividir por el número de oscilaciones. Curiosamente, debido a la física subyacente, el periodo de las oscilaciones del bate de béisbol está relacionado con la posición del centro de percusión. Distancia del centro de percusión es igual a 24,8 por el tiempo al cuadrado, donde si el tiempo está medido en segundos, la distancia estará en centímetros. En nuestro caso, el punto dulce corresponderá a unos 55 centímetros. Eso sería la distancia entre el punto en el cual estamos sujetando al bate y la posición del centro de percusión. 55 centímetros es acá. Al pegar en el centro de percusión, la fuerza en la mano es mínima. ¿Y qué tal si les digo que en la prehistoria del Uruguay existieron gigantes que usaron la física del centro de percusión? En el año 2009, Ernesto, junto a sus colaboradores Washington Jones y Andrés Rinderknecht, publicó en una importante revista científica internacional un estudio en el que aplicaron estas ideas de la física del deporte para estudiar a un curioso animal prehistórico que vivió en Uruguay hasta hace unos 8.000 años, los gliptodontes. Estos animales eran unos gigantes acorazados similares a mulitas que tenían en su cola una masa similar a la que usa la chica halcón. ¡Estás diciendo que uso armas viejas! ¡Más vieja será tu abuela! Siempre se pensó que los gliptodontes usaban sus colas para luchar. Lo que no se sabía es qué tan bien construidas estaban estas armas. Tomando algunas medidas y haciendo los cálculos correspondientes, junto con mis colegas Washington Jones y Andrés Rinderknecht, calculamos la posición de los centros de percusión de estas armas prehistóricas. Nos dirigimos al museo para que Andrés y Washington nos muestren estas armas primitivas y dónde estaba su centro de percusión. Estos animales gigantes acorazados que eran los gliptodontes, ¿no? No había una única especie, ¿no? Había distintas especies con distintos tamaños, ¿no? Sí, los gliptodontes aparecieron hace más o menos 30 millones de años, 25 millones de años. Entonces estamos hablando de un grupo de mamíferos tremendamente diversos que vivieron en toda Sudamérica y llegaron hasta Norteamérica hace un par de millones de años, que tenían formas y tamaños realmente muy variados. Los gliptodontes tienen algo que es impresionante que se llama estuche caudal. La última parte de la cola es una masa de hueso sólida, que tiene en algunos gliptodontes como unas verrugas, unas marcas, en donde en muchos animales se supone que irían como púas córneas del material de la queratina, de la uña. Serían como muchos cuernos de rinocerontes que, como no es hueso, nunca se fosilizó. Pero los paleontólogos suponen que los tenían. Bueno, esto parece bastante espectacular pensando en un golpe dado con eso. Sí. Pero hay más grandes, ¿no? Sí. Esto que vemos acá es quizás el ejemplar más grande que tenemos representado de Doedicurus. Es la mitad nada más del estuche, en realidad el estuche sigue mucho más. Washington, ¿y cuál es la importancia desde el punto de vista del comportamiento de este animal de saber que el centro de percusión coincide justo con la posición de la púa? ¿Qué ventaja le daría eso al animal? Y bueno, el centro de percusión marca una región donde se produciría el mínimo daño durante un impacto, un golpe de esta estructura, por ejemplo, frente a otro de estos animales. Seguramente estas estructuras, estas colas gigantescas, se hubieran servido para la defensa o también para combates intraespecíficos. Seguramente habrá que debatir mucho
cuáles serían las formas de cómo estos animales, quizás los machos, combatieran entre sí utilizando estas colas gigantescas. Y quién sabe, tal vez los rompecabezas, que se parecen mucho en la estructura de esto, hayan sido inspirados en esto, ¿no? ¿Quién lo sabe, no? Sí. Este trabajo sobre los gliptodontes dio bastante que hablar en la prensa de divulgación científica. Estuvo en el portal de Discovery News y un tiempo después dio lugar a que la revista National Geographic dedicara un artículo completo al gliptodonte. Acabamos de ver cómo la física nos puede ayudar a golpear con un arma rígida sin lastimarnos nosotros mismos. Ese problema no existe si usamos un arma flexible, ya que ésta no transmite la fuerza del impacto a nuestra mano. El problema con un arma flexible es que es mucho más difícil controlarla y podemos terminar golpeándonos nosotros mismos. Les cuento que hay un arma flexible que tiene un récord muy interesante. El látigo es capaz de superar la velocidad del sonido y eso es lo que hace que produzca su chasquido tan particular. Pero ¿cómo es posible que usando únicamente la energía proveniente de nuestros músculos podamos lograr que un objeto supere la velocidad del sonido? Una forma sencilla de explicar esto es usando el principio de conservación de la energía. Al acercarse la onda al extremo del látigo, la masa involucrada en el movimiento se hace cada vez menor. Por lo tanto, la velocidad crece enormemente, superando a la velocidad del sonido. De todas maneras, como ya vimos, tanto las armas rígidas como las flexibles tienen ventajas y desventajas. Lo mismo que ocurría con las armas de proyectiles. Ahora bien, la pregunta que surge naturalmente es, ¿cuál es la mejor arma? Existen antiguas leyendas que cuentan que grandes guerreros recorrían grandes distancias buscando enfrentarse a un rival simplemente para poder determinar que su arma era la mejor. Recientemente, algunos documentales que se pueden ver por canales de cable han revivido estas discusiones y se han planteado la pregunta de cuál es la mejor arma de las artes marciales. Ahora la ciencia moderna mide el poder de las armas de las artes marciales para poner a prueba la leyenda. Cuando luchas por tu vida, ¿cómo eliges el arma definitiva? Si quisiéramos salir a hacer justicia y rechazáramos las armas de fuego como recomienda Batman, ¿qué arma potenciada por energía muscular deberíamos usar? Algo parecido a una respuesta después del corte.